llegara el humo, que nos molestara, pero es algo que, por ejemplo, a la gente de Rosario, bueno, prácticamente es un día a día. Y para hablar de ese tema ya está con nosotros Thaís Gadea Lara. Hola Thaís, muy buenos días, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Gonza? Así es, porque la semana pasada lo vivimos acá en la Ciudad de Buenos Aires y no sé si te pasó a vos de estar aún con las ventanas cerradas Sí, y en tu departamento, en tu casa, sentir, ¿no? El totalmente. olor a humo. Bueno, eso que nosotros vivimos un día, 2 días, es lo que los vecinos de Entre Ríos y Santa Fe vienen viviendo desde hace años, pero sobre todo, o sea, esto se ha intensificado durante los 2 últimos años. Los incendios continúan zona de las islas del delta del Paraná. Ayer el Servicio Nacional de Manejo del Fuego reportaba que eran 5 los focos, focos activos en 5 departamentos en ambas provincias, en Entre Ríos y en Santa Fe, en una situación, ¿no?, que se repite todo el tiempo o que parece nunca acabar, ¿no?, en donde los incendios a veces se logran contener, se logran apagar, pero luego vuelven a incendiar. Y en una disputa que se está dando, ¿no?, entre lo que es el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial local, porque desde el Ministerio de Ambiente dicen que ya presentaron pruebas y que están colaborando con la justicia de Entre Ríos, pero todavía no se avanza, ¿no?, en la detección de los culpables y en que justamente estos culpables paguen por el daño que están generando. Y en línea con esto, el sábado lo que llamó la atención fue que el presidente Alberto Fernández compartió en su cuenta de Twitter una decisión de disponer la actuación de las Fuerzas Armadas. Dijo que esta disposición se produjo de manera inmediata, que en ese momento las Fuerzas Armadas ya se encontraban en el lugar evaluando la situación y organizando tareas de apoyo y que el objetivo era frenar los incendios. Esto, Gonza, despertó todo tipo de críticas porque incluso ahí, como veíamos, el presidente hablaba de no vamos a permanecer pasivos y es la primera vez en 2 años que esta situación ha sido tan dramática en las islas que el presidente se refiere, ¿no?, al tema. Muchos criticaban, ¿no?, desde distintos espacios de la sociedad civil de una acción tardía, ¿no?, por parte de la presidencia. E insisto con esto, Gonza, que habrá que ver si la actuación de las Fuerzas Armadas sirve hoy para apagar los incendios, pero qué ocurre luego para evitar que se vuelvan, ¿no?, a producir, porque acá estamos hablando de una situación en la que se actúa, se apagan y se vuelven a generar incendios. Y en línea con esto, el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, estuvo sobrevolando la zona durante el fin de semana y lo que dijo es que esto no era un problema ambiental, sino que era un tema productivo que tiene consecuencias ambientales. Y apuntó directamente como responsables, ¿no?, en cuanto a las actividades, a el modelo de monocultivo que se inició con la expansión de la soja desde los 90 y también a intereses por parte de proyectos y de sectores inmobiliarios en la zona. Mientras tanto, lo más importante o lo más Sí. preocupante es qué es lo que está pasando con el estado, ¿no?, de degradación de los ecosistemas vitales que hay en esa zona, que son los humedales. Tenemos para ver una imagen que compartió ayer el naturalista César Masi. Él vive en Santa Fe, pero fue a Entre Ríos. Esta imagen que estamos viendo ahí es precisamente en lo que era un humedal Claro. frente al arroyo Los Laureles en el departamento de Victoria, en Entre Ríos. Y vos fíjate eso cómo está ahora, ¿no? Thaís, Él en su... sí, Sí. no, discúlpame, un humedal, vos lo decías, no tengo el número exacto, que era 7-8% de todo el terreno nacional, o ahora me vas a corregir, y digo, ¿y cuánto tarda en un humedal en recuperarse? Si es que se Bueno, recupera. ahí está. El tema de la recuperación, lo que dicen los distintos expertos, ¿no?, cuando uno habla frente a los incendios, es que depende mucho cómo fue el incendio y Claro. cuánto duró el incendio. Es decir, en cuanto a la intensidad y la duración, porque si vos estás, la llama dura mucho tiempo o se realiza varias veces en el mismo terreno, bueno, ahí hay muchas más posibilidades de que no haya una recuperación natural o que sea muy difícil poder recuperar a ese ecosistema. Y es lo que estamos viendo en esta zona, en donde se vuelve a prender fuego en el mismo lugar. Él ayer mostraba cómo, lo pueden ver en su cuenta de Instagram, en las historias, esto de la calidad, la mala Claro. calidad ya que tenía el suelo, todo lleno de cenizas, mismo también restos de animales. Estamos hablando de un lugar
donde hay justamente fauna y flora muy, muy valiosa, y es eso que a veces se está perdiendo de vista, ¿no? en esto, y son ecosistemas fundamentales. Los humedales sirven a la acción climática, son sumideros de carbono, y son, yo siempre lo explico para que se entienda, uno de sus máximos servicios ecosistémicos que nos brindan es que son como una suerte de esponja, ¿no? Y ante precipitaciones cada vez más abundantes ayudan a evitar inundaciones. Sin esos humedales, después estamos viendo, ¿no?, lo que son las graves consecuencias. Y en línea con esto, Gonza, para cerrar, déjame decirte que más de 140 organizaciones han realizado un pedido a la presidenta de la Cámara de Diputados y a las comisiones de diputados para que avancen en el tratamiento del proyecto de ley de humedales. No en cualquier proyecto de ley, sino el que fue consensuado a fines del año pasado por distintos actores. Es decir, no que sea el proyecto que presentó recientemente el Ministerio de Ambiente y que se entiende que es más favorable a justamente estos sectores productivos, ¿no?, que son responsables o que estarían detrás de estos incendios. Habrá que ver si hay una respuesta por parte de la Cámara de Diputados, ahora que el presidente se ha manifestado preocupado por los incendios, si se logra finalmente avanzar y se logra finalmente que se sancione como ley. Thaís, buen día, Belén, te saluda. Y ¿sabés qué? Quería pararme un poquito en lo que vos hablaste, ¿no?, de las declaraciones del ministro Juan Cabandier, porque bueno, hace 14 años aproximadamente viajo a San Pedro porque tengo familia política, y en esta época del año es sistemático, ¿no? Hay un modelo productivo que utiliza la quema de pastizales para obtener luego un beneficio económico. Digo, no es un dato menor, y me parece que ahí es donde el trabajo, bueno, tanto tuyo como de distintos ambientalistas en concientizar, pero que esto no se tome como un problema, o sea, no es lo mismo que sucedió, por ejemplo, a principio de año en Corrientes con las quemas, sino que es parte de algo sistemático, ¿no? Totalmente, donde hay intereses detrás. Yo siempre lo que digo es que sí, en un contexto de crisis climática una llama se propaga mucho más fácil, pero acá estamos hablando de quién es o cómo se está generando, ¿no?, esa llama. Y a veces parecen estos sectores interesados en después utilizar esas tierras para la expansión de sea sus proyectos agropecuarios o sus proyectos inmobiliarios, los que están mirando en, hay cada vez más elevadas temperaturas, o hay sequía, no hay precipitaciones, y entonces aprovechan ellos esas condiciones climáticas para justamente iniciar un incendio que va a ser mucho más fácil de propagarse. Entonces, de ahí esto de cómo trabajar ante esta situación en donde tienen que actuar los distintos ministerios, los distintos gobiernos, pero en donde sobre todo también tiene que actuar la justicia, y es lo que no está pasando en la zona de las islas del Delta del Paraná. Muy claro, Thaís. Bueno, gracias. Vamos a seguir, ¿no?, obviamente con estos temas, y se puso en boca de todos, ¿no?, como decías, por el humo, ¿no?, que llegó hasta acá, pero es algo de, lamentablemente, todos los días. Y déjame agregarte algo, Gonza, Sí. vos que siempre tu expertise es en los deportes. Algo importante en el caso de que se llegue a ocurrir que llegue el humo mismo, si nos están viendo desde ciudades cercanas a las islas del Delta del Paraná, la importancia de, en el momento en el que hay mucho humo, preferible quedarse en el interior, no salir a hacer actividad física. El humo afecta nuestra salud y en ese momento es mejor exponerse lo menos posible. Yo el otro día veía gente corriendo cuando el humo, la verdad, hacía casi imposible respirar, y es preferible en ese momento no salir a hacer la actividad física. Seguir también, ¿no?, las indicaciones que se dan desde las distintas áreas de salud al respecto. Totalmente, vale el consejo. Bueno, Thaís, gracias, y bueno, estamos hablando estos días. Muchas gracias. Bueno, son casi las 9:30 de la mañana, nosotros nos vamos al último corte acá.